preámbulos, vamos a empezar. Y van a tener diferentes, no sé si es que ustedes tienen el material para esta clase, pero eso se lo entrego, quizás se lo puedo volver a entregar al final de la clase, o sea, cuando ya estemos haciendo los ejercicios. De momento creo que vamos a ver, entonces voy a poner a compartir la pantalla. A ver. Así ya. Voy a compartir. Ok. Déjame ver. Si es que en algún momento alguno de sus compañeros les dice, oye, estamos esperando en la sala, por favor, que el profe nos deje entrar, díganmelo, ¿ok? Porque a veces no me avisa y ojalá que me avise si es que empieza a llegar más gente desde ahora en adelante. Entonces, ¿pueden ver bien la pantalla? La clase de hoy día. Sí, se ve bien. Muchas gracias. Okay. Entonces, clase número 22, porque estamos yendo en orden con respecto a las clases anteriores. La clase de hoy vamos a ver procedimientos de la narración. Va a enfocarse completamente en cómo analizar un texto y cómo narra con los tiempos, la perspectiva de los personajes, todo ese tipo de cosas. Entonces, sin más preámbulos, entonces nuestra pequeña ruta de clase va a ser la siguiente. Va a ser los diferentes modos narrativos, después la focalización, que se refiere a el personaje en el cual gira en torno a la narración, el tiempo narrativo, que es algo muy importante si es que les gusta harto el cine, y vamos a ver harto ejemplo, y después ejercicios, más o menos aplicando los contenidos que vayamos viendo. Partiendo por los modos narrativos, tenemos 3 modos narrativos. Puedan tomar apuntes o si no, igual yo les subí en la página del preuniversitario, se llama clase, hoy día estamos a clase 11 del 8, una guía más o menos resumen con todos los materiales, pero vamos viéndolo como grupo primero. Primero, tenemos los modos narrativos. Tenemos 3. El estilo directo. ¿A alguien le suena este estilo de narración? Que pueden ahí abajo ver un ejemplo, el cual es, que tiene las diferentes características que aparecen acá. Es una reproducción textual de algo que están diciendo los personajes. Se incorporan los símbolos de exclamación, interrogación. Y marqué este en azul porque al final, cuando estén analizando algún texto narrativo, se van a dar cuenta de qué tipo de, de estilo es, según esto principalmente, porque van a ver unos guiones. Para cualquier persona que haya leído algún libro con varios personajes antes, pueden notarlo en este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. Está bien, dijo el hombre. Ahí entra el narrador, dijo el hombre. ¿Qué decidiste? No, dijo la muchacha. No puedo. Y aquí marqué en verde o un verde amarillento, si es que quieren decirlo así, más o menos lo que nos dice que este ejemplo es un estilo directo de narración, porque están las líneas, porque meten símbolos de exclamación y es una narración textual de lo que se dice en cierto texto. Después vamos a ir viendo cómo este estilo se va transformando según los diferentes modos narrativos. En otras palabras, el estilo indirecto. Entonces tenemos el directo y ahora el indirecto. El narrador toma la palabra por los personajes cuyas acciones son referidos por su medio de voz. En otras palabras, el narrador habla por el resto de personajes. Por ejemplo, si yo dijera, Sofía dijo,
que iba a ir a comprar pan. O en este ejemplo, el hombre le preguntó que había decidido y la muchacha respondió que no podía hacerlo. En vez de dar el narrador situar textual con símbolos de exclamación, interrogación, etcétera, como era aquí, en el indirecto el narrador va a tomarse la narración. Y luego tenemos el indirecto libre, el cual se va a centrar, va a ser bien parecido al anterior, como pueden ver en el ejemplo, es bien parecido al anterior, pero esta vez lo que está marcado aquí es los pensamientos e incluso sentimientos que tienen los personajes, pero que el narrador los dice por ellos. En otras palabras, el hombre le preguntó qué había decidido, pero la muchacha dijo que no podía hacerlo. Eso es indirecto. Hasta ahí es indirecto. Pero el indirecto libre se mete más en los sentimientos, como había mencionado, los pensamientos, y se pone a decir, ¿qué querrá decir? ¿Realmente no podía o no quería hacerlo? ¿Van entendiendo de momento cómo van siendo los modos narrativos? Directo, indirecto y indirecto libre. ¿Hay alguna duda? Pueden tirarme puros pulgares arriba como para confirmar de que vaya bien. Bueno, quizá estoy yendo muy rápido. Si quieren que baje un poco la velocidad y que me detenga un poco más en los ejemplos, por supuesto, no hay problema. Muchas gracias. Sí, Javiera, ¿tiene alguna pregunta? Profe, no entendí mucho este estilo, el indirecto libre no lo entendí mucho. Ok, sí, no hay problema. Denme un pequeño segundo que está mi gata rasgando la puerta. Ya, ahora sí. Sí, que se me iba a estar golpeando la puerta. Ok, entonces el indirecto libre es muy parecido al indirecto normal, por lo cual es común confundirse. Pero se centra mucho más, va más allá que solamente relatar lo que los personajes dijeron, sino que se centra más en los sentimientos. Porque aquí, en el ejemplo, el hombre pregunta hasta donde termina de estar en un color gris. Eso es solamente relatar lo que los personajes estaban diciendo. En el indirecto libre van más allá, en otras palabras, añadiéndole los sentimientos, como las dudas que tendría en este ejemplo. ¿Alguna otra cosa que podría ser, basémonos en alguna película? Yo como narrador, en una película de, no sé, Iron Man, diría, Iron Man dijo que se iba a poner la armadura. Eso sería indirecto, ¿no? Indirecto libre me metería más en los sentimientos y sería, Iron Man dijo que se iba a poner la armadura, estaba seguro, no tenía miedo, iba con completa confianza a la pelea. Cosas así. Va un poquito más allá de solamente relatar las cosas que se dijeron. ¿Eso aclara un poco más la duda o aún hay un poco de duda? No, quedó más claro. Gracias, profe. No hay problema. Vi que alguien se acaba de meter. Uy, saluda un poquito. Hola. Te voy a tener que bajar. Continuando. Después vamos a ver un pequeño repaso muy rápido para la gente que recién se esté metiendo. Pero vamos a continuar. Después de los modos de narración, tenemos en nuestra pauta la focalización. Focalización es la perspectiva o punto de vista que asume el narrador para contar los acontecimientos. A esto era una de las cosas que me refería en la ruta de clase. Entonces, ¿qué tipo de focalización tenemos? Bueno, tenemos tres también. Créanme que con este contenido sobre narración lo que más les va a ayudar es tres, porque tenemos tres modos narrativos, tres de focalización y después van a ver que tenemos tres tiempos diferentes de narración. Entonces, vayamos con la focalización primero. La perspectiva cero o focalización cero. El narrador entrega toda la información relativa a la historia
que cuenta, sin límite alguna, o también conocido como narrador omnisciente. Van a ver que el nombre que aparece aquí al final, entre paréntesis, quizás es como lo conocen más comúnmente. Si es que pensamos en un narrador omnisciente, pensamos en un narrador que sabe lo que los personajes están haciendo en cada momento, saben dónde están, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, sabe todo. Eso es omnisciente. Sabe todo en todo momento, sabe lo que va a pasar incluso, y lo va relatando. Aquí coloqué una imagen de como un ser omnipotente, como para que se entienda como el poder que tiene un narrador omnisciente, que está siempre presente. Luego tenemos interno, bien autoexplicativo, es una perspectiva interior del personaje, que solamente conoce su propia experiencia de los hechos. No sé, por ejemplo, si Harry Potter, si es que creo que no es así, pero si es que los libros de Harry Potter, en vez de el narrador omnisciente estar contando la historia, aquí lo está diciendo Harry Potter a través de su propia experiencia y los propios giros argumentales como que va teniendo la historia, como que le sorprenden a él, como que el protagonista o la protagonista va contando la historia. O también conocido como narrador testigo porque estás experienciando las diferentes, las diferentes cosas que están ocurriendo. Y por último, la focalización externa, que es, como muestra la imagen ahí, un completo espectador de la historia que está siendo narrada. En otras palabras, si es que la historia, de nuevo, el ejemplo de Harry Potter, si es que la historia se enfoca en Harry Potter y todas las cosas le ocurren a este personaje, como que toda la aventura es de Harry Potter, pero la historia estuviera siendo contada desde la perspectiva de una mosca en la pared, o de alguno de los profesores de Hogwarts, o no sé, Neville, que a harta gente le gusta ese personaje. También conocido como narrador objetivo. No accede a la intimidad de los personajes, no obtiene mucha información, es completamente alguien que solamente mira y en su pensamiento tiene más o menos las ideas de las cosas que están pasando, pero en vez de enfocarse en sus propias experiencias, se enfoca en las experiencias que están teniendo otras personas, otros personajes. ¿Alguna duda con respecto a las cosas de focalización, los diferentes tipos de focalización? De nuevo, pueden ir tirando pulgares arriba, alguna duda, eh, algún ejemplo que quieran que profundice. Gracias, Monzo. Ya, muchas gracias. Ok. Se aprecia mucho que vayan tirando los pulgares arriba, porque así yo también sé que estoy dando buenos ejemplos, por último, y en una de esas cambio mi repertorio de ejemplos para la próxima clase. Entonces, esa es la focalización. Primero vimos los modos narrativos, que eran las diferentes formas que había de contar una historia. Aquí esta es la perspectiva. Y luego vamos con el tiempo narrativo. Tiempo narrativo, como dice el nombre, es bien autoexplicativo. Tenemos de nuevo 3, por eso es porque el 3 es un número muy importante cuando estén pensando en narración. En el tiempo narrativo tenemos la narración ab ovo, secuencia de acontecimientos que está dispuesta en un orden lineal, o sea, parte en el inicio y termina en el final. Coloco una imagen de un huevo, porque quizá ustedes podrán suponer que ovo viene de la palabra huevo. Ab ovo significa técnicamente desde el huevo, desde el inicio. Porque ¿de dónde vienen los pollitos? Del huevo. Eso es su inicio técnicamente. En una historia, si es que tomamos este ejemplo, el inicio de la historia sería el pollito cuando está en el huevo y sale del huevo, y su final cronológicamente en tiempo lineal sería cuando ya, tristemente fallece, cuando ya está grande y fallece. Luego, narración in media res, harto latín aquí,
El relato parte desde la mitad de la historia para luego retroceder. Es como que te esté contando ahora la historia, no el pollito desde su nacimiento, sino la gallina. La gallina ya te está contando su historia y te cuenta cómo ella fue un huevo antes y después un pollito y después, oh, llegamos al presente, ahora soy una gallina completamente crecida. A mitad de camino, por eso coloqué este imagen. Y luego extrema res, o sea, tenemos ovo, media y extrema. Extrema res es lo último que queda, que sería que comienzan por el final de los hechos. En otras palabras, que interesantemente parte por el final y después quizá va retrocediendo contando más o menos la historia. En otras palabras, no sé, quizá en el ejemplo de la gallina cuando ya está súper vieja y está como en sus últimos momentos, te empieza a contar sobre su vida, pero parte cuando ya está en sus últimos momentos, técnicamente. Todo en adelante es un recuerdo, por así decirlo. Si es que quieren tener buenos ejemplos de tiempo narrativo, pueden ver películas de Tarantino. Es como el ejemplo que puedo ver, que les puedo dar. Quizás no es literatura en sí, pero si quieren como reflexionar sobre el tiempo narrativo que tienen las historias, vean películas de Tarantino, con discreción porque tienen harta violencia. Pero a ese director le encanta mucho de partir por la mitad, de vez en cuando partir por el final y muy pocas veces partir por el inicio. Y va saltando por todas partes. Ah, miren, ahí en Star Wars algo parecido, claro, que la primera trilogía es técnicamente la segunda, después fueron las precuelas y después la tercera trilogía con Disney. Crónicas de una muerte anunciada, sí, muy buen ejemplo si es que nos ponemos a pensar de libros, correcto. Muy buen libro también, lo recomiendo harto. Y cada vez que lean, incluso si es que están leyendo algún cómic o película, el tiempo narrativo se puede analizar más allá de solamente la literatura. Así que ahí pueden en su día a día quizás encontrar hartos ejemplos. ¿Alguna duda con respecto al tiempo narrativo o vamos bien? O quizá algún ejemplo que quieran mencionar ustedes. Por ejemplo, ahí estaban mencionando harto de ustedes, Star Wars, Crónicas de una muerte anunciada. Crónicas de una muerte anunciada está mejor que 100 años de soledad, ¿sí o no? Debatible. A mí me gustó harto 100 años de soledad también. Lo encontré como una especie de épica, por así decirlo. ¿Se podría hacer un debate? De momento voy a decir que sí, podría cambiar de opinión. Javiera, sí. ¿Alguna duda? Es que, pucha, profe, la duda no tiene que ver en sí la materia, pero siempre he tenido la duda es que me pongo como en el lugar de, no sé, de un autor y me pregunto cómo lo hace cuando está como escribiendo el texto, lo que sea, el cómic. Me pregunto si pensará como, no, esto va a ser narrado con este tipo de narrador, o no sé, siempre me he preguntado lo mismo, o después cuando termina todo lo analiza y lo identifica. No sé si me explico. Que te preguntan más o menos cómo es que se deciden todo este tipo de cosas, ¿cierto? Claro, sí, sí, antes o después, o hay gente que es más algote, no sé, es mi duda. Me gustaría también escuchar sus experiencias. ¿Hay alguien aquí que escriba? Porque desde mi pequeña experiencia, que a mí me gustaba escribir cómics cuando era chico, yo siempre pensaba toda la historia primero y de ahí va viendo como, oh, en este momento que es bien importante, va a haber un flashback. Porque este es un secreto que si es que lo ves en orden cronológico no va a ser tan impactante. Por ejemplo, en Star Wars, que si es que vamos en orden cronológico, ya uno sabría el gran secreto, no sé si qué decirlo porque igual es una película antigua, así que ya deben saberlo, que Darth Vader es el papá de Luke Skywalker.
Así que cuando uno ve ese momento es como, oh, te choca. Y el director quizá, o el escritor, quizá quiso que hubiera un shock, una revelación. Pero si es que quizá no quieres que vaya una revelación, sino que los hechos sean un poco más consistentes, vas en el orden cronológico. Ok, sí, claro, aquí como dice Monse. Sí, justo quería escuchar tu opinión, Monse. Bueno, Adelante. yo escribo un poquito para mí, para Ujú. nadie más que para mí. Y depende porque a veces empiezo con una idea solamente y mientras vaya escribiendo se me van ocurriendo más cosas y digo, ya, este es el momento, como te pasa a ti, de hacer algo, pero no es como que piense toda la historia del principio al fin, sino como que se me ocurre una idea central y empiezo a crear como la historia mientras voy improvisando, no sé cómo explicarlo, mientras voy escribiendo voy improvisando. Eso Mm. me pasa. Claro, se entiende, porque igual es como muy complicado llegar y pensar todo este tipo de cosas, así como, ok, esta persona va a narrar tanto, 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 el escribir y más o menos también saber cómo es que la narración va a presentar los hechos de tu texto, toma tiempo, toma harto trabajo. Antonia, sí, también. Bueno, es que yo pasé por mi época de Wattpad y como que hubo un tiempo en el que escribí mis historias también, pero yo hacía como un punteo de cómo quería que fuera la historia y después como que iba, no sé, solo iba escribiendo y como que a veces salía lo que salía y como que tenía un punteo así como de los hechos, como de la historia así, la línea temporal así como que quería seguir, pero así cuando iba como escribiendo como que de repente se me ocurría ponerle más cosas o cambiar narrador, hacer capítulos desde otro punto de vista y cosas así. Mm. Claro, uno siempre tiene que ser flexible cuando está escribiendo. Quizá se te ocurre una idea mejor que la anterior o cosas así. Así que quizá eso también afecta cómo es que uno va diciendo, oh, voy a partir en orden cronológico, obvio, pero después quizá quieres que la historia de verdad parta a la mitad. Eh, en ejemplos de Wattpad y fanfiction, uno no empieza contando la historia de los personajes del fanfiction como desde el inicio, porque como comunidad ya saben más o menos el inicio, así que quizá partes desde la mitad, o quizá te estás imaginando más o menos cómo es que cómo va a finalizar este mundo con personajes. Mi experiencia ha sido con la serie de Sherlock y un montón de fanfiction con respecto a esa serie, y un montón de finales alternativos que le hizo la comunidad. Eh, Rayita narraba todo en WhatsApp. Sí. Y claro, ahí, según la historia que quieran contar, según cómo quieran presentar, es por eso que la narración es tan importante, porque cómo presentan esta historia a sus lectores depende harto de la narración. Y que bueno, ¿hay alguna otra experiencia que quieran compartir o algún otro ejemplo, alguna otra película o serie de libros que toque estos temas del punto de vista del narrador, el tiempo, etcétera, etcétera? Sí, más sí, adelante. Yo quiero dar un libro, que es mi libro favorito, que habla Recomiéndame de más. la última narración. O sea, que usan ese tipo de narración y se llaman Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Y es muy bueno, de verdad, muy buen libro. Por lo menos es mi favorito. Eso. Ok, adelante, sí. Si quieres, puedes escribirlo en el chat como para que aquí todos podamos buscarlo en algún momento. Se apreciaría harto. Y Javier, sí. Ah, profe, es que me acordé que yo leí un libro hace tiempo que se llama Pulsaciones y me llamó mucho la atención porque este libro estaba narrado en mensaje de texto. Todo el libro era narrado en mensaje de texto. Y era muy llamativo porque, claro, no era como un narrador ni contaban la historia, sino que todo pasaba por mensaje. Es bueno el libro, yo me lo leí completo y súper rápido, así que si alguien se lo quiere leer, se llama Pulsaciones. Eso. Y es solamente a través de mensajes de texto. Interesante. Quizá Javiera o alguna otra persona que se anime
¿Qué tipo de narración con respecto al modo narrativo? Voy a devolverme a los modos narrativos. Quizá, ¿cuál creen que sea en ese caso? Si es que solamente estamos viendo mensajes de texto, ¿sería directo, indirecto, en el que el narrador toma la palabra, o indirecto y libre, en el que, aparte de tomar la palabra, toma los sentimientos? ¿Alguna idea? Yo creo que es directo. Yo también creo que leer mensajes de texto solamente sería algo directo. Sí, gracias, Antonio, también. Sí, concuerdo que sería directo. ¿Alguien que piense lo contrario? No es como para criticar, solamente es como para ver quizá alguna otra opinión. Quizá se puede argumentar de que leer mensajes de texto es como un acto medio indirecto porque no son quizá tu mensaje de texto, pero no, yo completamente concuerdo de que es directo. Solamente que no tiene la rayita y tampoco tiene el dijo tal personaje, pero me gusta. Es una forma también de romper ese típico esquema de un libro común. También eso llama harto la atención. Sí, Felipe, ok, aquí tiene un mensaje. Un spin-off, videojuego. Oh. Suena muy genial, suena muy genial. Yo también soy bien fanático de los videojuegos y lectura. Y sí, se entiende completamente tu pasión, y la narración a la hora de crear videojuegos también es bien importante. De nuevo, si es que quieres crear alguna revelación, bueno, hay hartos juegos que pueden tener muy buena jugabilidad, pero una historia y como que ahí fallan un poco. La narración, de nuevo, siempre narración, nuestro pilar de contar historias, no necesariamente solamente a través de escritura. Entonces, ¿alguna duda que tengan de momento con los modos narrativos? Recuerden, 3 modos narrativos, 3 puntos de focalización y 3 tiempos narrativos. ¿Alguna duda con respecto a estos contenidos? Todo bien, dice, muchas gracias. Pulgar arriba si quieren. ¿Alguna duda? No hay problema. Perfecto, perfecto. Ok, entonces yo ahora voy a compartirles una actividad, la cual podemos ir haciéndola entre todas y todos, para que podamos centrarnos más que nada en el resultado de la tarea, más que en tomar tiempo haciendo la tarea. Creo que trabajar en equipo es bien importante. Entonces, ¿ustedes vieron si es que en la página del PREU estaba un material titulado Clase 11 del 8? O quizá no lo vieron, porque si no, voy a ver cómo más se los puedo compartir. Sí, ¿no? Ese material que se llama Guía 17. Y que además de tener los ejercicios que vamos a ver, también tienen los ejercicios que quiero que toquemos hoy día. Sí, profe, sí sale. Ah, ¿sí están? Ok. Si es que todos pueden, igual voy a compartir la imagen para que no la hayan descargado, pero igual, mientras tanto, búsquenlo en la página del preuniversitario. Voy a compartir aquí. Vamos viendo esto. Ok, voy a agrandar un poco. Ahí. Perfecto. Entonces, aquí, aparte de tener un resumen, no sé si es que alguien llegó tarde, puede ahí ver rápidamente un resumen. ¡Oh! Claro, se me había olvidado. Ok, aprovecho de pasarlo ahora porque se me había completamente olvidado.
están las diferentes formas, lo habíamos mencionado antes, las diferentes formas de romper la temporalidad dentro de la narración. O sea, aparte de tener los 3 tiempos narrativos, tenemos forma de romper eso. Se separan en analepsis, prolepsis. Analepsis, pasado, saltos al pasado, prolepsis, al futuro. Está el raconto, que es un extenso recuento del pasado. Flashback es breve, así cortito, no, quizá no es más que una pura escena. Flash forward es un breve visión al futuro, todo lo contrario al flashback. Y la premonición es un extenso salto al futuro, así como quizás varias escenas o varios momentos, en vez de usar un pequeño momento. Sí, perdón, se me había pasado esa diapositiva. La tenía, pero era técnicamente este mismo cuadrito. Entonces, los ejercicios. En este primer texto tenemos Cuadernos de Todo y Nada de Macedonio Fernández. Tienen este texto aquí. Las preguntas son: ¿cuál es el modo narrativo? Recuerden, directo, indirecto o directo libre. ¿Qué se puede decir de los personajes a partir de sus diálogos? ¿Y qué conclusiones pueden extraer del ambiente físico, psicológico y social? Eso entra harto en análisis de este texto. Así que es un texto cortito, así que les doy como unos 3 minutos, 4 para que lean esto, lo analicen con tranquilidad y después voy a ir preguntándoles las preguntas, valga la redundancia, y vamos respondiéndolo en grupo. Así que unos 5 minutos. Voy a pausar la grabación para que mi memoria no explote. ¿Volver a regular la grabación? Ok. Entonces, están diciendo directo. Alguien piensa que puede ser indirecto libre. Interesante. Indirecto libre. Ok. Tenemos hartos directos y un par de indirecto libre. Me confunde porque sabe pero no sabe. Sí. Ok. Entonces, vayamos viendo vayamos haciendo como una especie de debate interno. ¿Qué cosas nos dicen que puede ser, hay alguien? A ver, ¿quiénes decían que podía ser indirecto libre? Tiare y Felipe. ¿Alguno que quizá quiera mencionar sus razones por las que piensan que puede ser indirecto libre? Porque todo esto requiere harto análisis. Recuerden que indirecto libre se basa harto en ir más allá. El narrador, primero que todo, toma la palabra por el personaje y después profundiza en los sentimientos de este personaje. En este caso, les voy a tener que dar un gran aplauso a todas las personas que dijeron directo, o que también quizás no escribieron, pero pensaban, es directo. Este texto es directo. ¿Qué cosas nos dicen? La narración aquí está hecha con estos palitos, que fue lo que había destacado antes en el PPT. Se destacaba eso. A ver, vamos a devolvernos aquí arriba. El estilo directo. Aparte de tener esta rayita, se incorporan los símbolos de exclamación, interrogación, órdenes, y es el diálogo textual, o sea, como si alguien estuviera copiando y pegando lo que dijo un personaje. Aquí pueden ver que esta es la situación. En otras palabras, hay rayitas,
hay símbolos de interrogación, y es un copiar y pegar de lo que se está diciendo. O sea, en vez de decir, la mujer dijo, la mujer preguntó cuánto le ha costado esa espumadera, aquí es mujer, perdón, nada que ver, porque es mujer es la frase que dice aquí, pero en vez de decir como, el personaje dijo, mujer, preguntó, mujer, ¿cuánto te ha costado la espumadera? Aquí es directo, textual, con la línea, con los símbolos de interrogación, comas, etcétera, etcétera. El narrador no toma la palabra por estos personajes. Ahí dicen que entienden. Perfecto. Pero claro, se puede igual debatir, sí, pero siendo más concretos es directo. Cuando vean esa rayita y símbolo de interrogación, y sea un copy-paste técnicamente, directo. Luego, segunda pregunta. ¿Qué se puede decir de los personajes a partir de sus diálogos? Y también, ¿qué conclusión se puede extraer del ambiente físico, psicológico, social? Esto estamos entrando en un territorio de especulación, ¿cierto? Porque aquí uno tiene que inferir que, más o menos los sentimientos de los personajes. Así que, con respecto a la segunda pregunta, ¿qué me pueden decir de los personajes? ¿Qué observaciones tienen? Uno es más racional y otro es más paranoico. Ok, sí, tiene sentido. Una de los personajes está impactada. Sí, es como la sorpresa. Así como, ¿cómo tanto? Es una barbaridad. Claro que hay un sentimiento de impacto ahí. ¿Hay algún otro sentimiento que puedan sacar de esta narración? Al final hay una suposición. Son artificios del mercado de agujeros, claro. Ok, no sé si es que no sé si es que Felipe, esas serían las alternativas que te dan en una prueba, pero claro, en una te puede, quizás la alternativa de la prueba puede ser como, ¿qué se puede inferir de los personajes? Uno es un poco más cerrado al gastar dinero y otro no tanto. Uno vive en Chile y el otro tiene plata. Claro, ok. Sí, puede ser. Justo hoy día estaba teniendo una conversación de que Chile es bien caro. Pero ven, ese tipo de cosas pueden ser inferidas. Pero igual, cuidado, hay que mantenerse dentro de lo que el texto nos dice, pero tampoco imaginando tanto. O sea, inferir, pero no imaginar. Pero varias de las cosas, en cierto punto, te creería, suena bien creíble que uno vive en Chile y otro tiene plata. Pero bien, van por el camino. Y ese pequeño comentario de Chile también nos puede llevar a conclusiones del ambiente físico, psicológico, social. El ambiente físico, claro que puede ser un lugar en el que como que la idea es ahorrar plata o que las cosas son tan caras que gastar plata en cosas quizá innecesarias es algo mal visto. Y claro, del lenguaje pasamos a historia. Es que al final se relaciona harto, pero es bien importante el analizar este tipo de factores. ¿Hay alguna eh, inferencia que puedan sacar de este texto con respecto al ambiente físico, psicológico y social? Por ejemplo, psicológico ya habíamos mencionado antes, pero social. Hablemos el tema social. Quizá a qué clase socioeconómica pertenecen a los personajes? Crisis económica por una guerra. Harta inferencia ahí por el mercado agujero, muy bien. Un comentario más que puedan dar con respecto a este texto. Crisis económica por pandemia también puede ser. Claro, uno intenta en estos tiempos ahorrar harto. No es mi caso,
No, en mi caso me ha costado harto ahorrar en estos tiempos, pero uno intenta, ¿cierto? La idea es... ok, entonces, ¿ustedes por casualidad saben qué es una espumadera? ¿Hay alguien aquí que me pueda decir qué es una espumadera? Quizá eso también nos puede dar una pequeña imagen de la situación económica, o quizá la situación social. Voy a buscar aquí literalmente, espumadera. Una espumadera es, estamos haciendo el mercado, propaganda Mercado Libre. Esto es una espumadera, utensilio de cocina empleado para sacar los alimentos fritos o cocidos del interior de la sartén. Si es que ustedes están haciendo sopaipilla o papas fritas, ahí tienen, eso es una espumadera. Entonces, todo este debate parte ¿cómo es que se llama? Por un utensilio de cocina, lo cual se podría decir que es bien esencial. Si bien cocinar cosas fritas no es tan esencial, pucha, tener harto utensilio de cocina es bueno. Y aquí, sabiendo el contexto de que es una espumadera que tiene los agujeros, dice, ¿cómo tanto? Es una barbaridad. Los agujeros están carísimos. Así que los agujeros se refieren así como los agujeros de la espumadera, es como una referencia a eso. Y pues lo hubieras comprado sin los agujeros, es como en ese sentido ya no sería una espumadera. Entonces, ahí uno ve a lo que me refería, de que el texto dice una cosa textualmente y se pone a hablar sobre los agujeros, pero una vez que uno entiende que es una espumadera, es como, toda esta es como una conversación más o menos chistosa de cómo vas a comprar una espumadera tan cara. Es que los agujeros estaban caros, como después cómprala sin agujeros. Un montón de locuras ahí en el texto. Pero, ok, muy buenas conclusiones con respecto al ambiente. Rápidamente, si bien este es un texto que ustedes estaban mencionando antes, en el texto 2 tenemos un poquito de tiempo, pero creo que lo alcanzamos a hacer. En este siguiente fragmento vamos a ver qué tipo de focalización se presenta en el fragmento. ¿Por qué se podría afirmar que el fragmento no presenta el tiempo narrativo up o go? Acuérdense, el desde el inicio. ¿Y qué procedimientos temporales se pueden identificar en el relato? Leamos esto como en unos 4 minutos y después vamos respondiendo estas preguntas en el tiempo que nos queda hasta las 9. ¿Okay? Voy a pausar un poco la compartición de pantalla. Ustedes pueden seguir leyendo en sus textos.
La página. Ok, voy a volver a compartir. Oh, ya tenemos un par de respuestas. Están gente diciendo focalización 0. Voy a volver a compartir la pantalla para que volvamos a contextualizarnos. Ok, entonces la pregunta es sobre la focalización. Desde 0, que es entregar toda la narración, algo omnisciente, interna, que es algún personaje diciéndolo con sus propias experiencias, y externa, que sería un observador, que no está hablando solamente sobre las cosas que ve, no sobre sus propias experiencias al respecto de los eventos. Entonces, aquí Isaac y... ¿qué más? Mi mouse. Y Felipe están diciendo que focalización 0. Ok, ¿hay más opiniones con respecto a qué tipo de focalización tiene este texto? ¿Qué tipo de focalización? Porque sí, si es que nos ponemos a analizar bien el texto, claro que es focalización 0, ¿ok? ¿Qué cosa les puede decir que es una focalización 0? Si es que nos vamos de nuevo a la definición, aquí. El narrador entrega toda la información relativa a la historia que cuenta, sin límite alguna. Exacto, muy bien Felipe. Y también está escrito en tercera persona, eso también es una pista, de que el narrador aquí no es un personaje dentro de la historia, es como un ente que está viendo, y más encima, todas estas cosas de aquí en adelante son recuerdos de Aureliano Buendía, pero no es Aureliano Buendía el que lo cuenta, es el narrador omnisciente técnicamente metiéndose en la mente de Buendía y describiendo estos hechos. Por lo tanto, es alguien que sabe todo, está en todo momento, presente, pasado, futuro, es alguien omnisciente. Entonces, con respecto a la segunda pregunta, esta vez con el tiempo narrativo, ¿por qué se puede afirmar que no, y tengan esto en mente, que no presenta tiempo narrativo ab ovo? Pueden mencionar ejemplos en el texto. Recuerden que ab ovo, que ab ovo era desde el inicio. ¿Por qué no está desde el inicio? Ok, Isaac tiene ahí una respuesta. Recuerdos, claro. Entonces en ese momento tenemos aquí una, recordar. Hay un par más. ¿Hay alguien que me pueda decir otra? Claro, también empieza indicando muchos años después. Muy bien, Martina. Correcto. Diría que hay una palabra que es bien común, pero también nos puede decir más o menos que también no está en orden cronológico. Una pequeña palabra que uno ocupa generalmente cuando está recitando algo, algún recuerdo. Entonces tenemos muchos años después, habla de recordar, parte todo esto con un evento futuro técnicamente. Y les digo al tiro, es la palabra era entonces.
era entonces que yo estaba haciendo tal cosa. Y al decir era entonces también está representando de que estoy hablando del pasado. No puedo decir como era entonces que estoy haciendo una clase. Suena, no solamente suena raro, sino que también está como gramáticamente incorrecto. Era entonces también es una buena pista para saber en qué tiempo está. Entonces, no hay ab ovo, no está desde el inicio, está desde más o menos... bueno, esa en realidad es la tercera pregunta. ¿Qué procedimientos temporales se pueden identificar en el texto? Ah, ajá, ajá. Ok, eso lo... Ok, ok. Entonces, lo que dijo Isaac con respecto a que empiece indicando un evento futuro es un procedimiento temporal. Con procedimiento temporal tengan en mente que es como, ¿qué cosas son las que nos dan pista aparte de lo que dice? Recordar aquella tarde, correcto. Como diferentes frases que den tiempo. Por ejemplo, su compañera Martina aquí antes había dicho muchos años después, eso representa un tiempo. Recordar aquella tarde, en la tarde, eso también es un procedimiento temporal, como que representa un momento. ¿Dónde más? Porque yo por lo menos puedo ver una más. O quizás dos. Se puede argumentar por dos, pero hay una que sí o sí puede decirse. ¿Hay alguien? ¿Alguien que quiera participar y llevarse ese puntito? Un procedimiento temporal que falta. Tenemos muchos años, aquella tarde. Todos los años, correcto, ese es exactamente el que estaba viendo. Todos los años por el mes de marzo, más encima, yo creo que incluyendo por el mes de marzo, ahí sería un procedimiento temporal, porque estamos viendo las diferentes etapas del tiempo, porque es como muchos años después recordar aquella tarde y después todos los años por el mes de marzo. Así que, muy bien. Y como pequeño dato, yo estaba quizá también pensando que el mundo era tan reciente, pero eso no es tanto un procedimiento temporal, sino más bien es una pista que les puede dar que les puede decir qué tipo de focalización tiene el texto. Entonces, bueno, ya nos van quedando 2 minutos. Revisen esta guía del preuniversitario que les dejé yo en la página del PREU, que tiene una simplificación, o sea, es técnicamente los mismos ejemplos y una forma más resumida de lo que fue mencionado en esta clase. Si es que llegaron un poquito más tarde, yo voy a subir esta grabación después al canal de YouTube, que tengo entendido que se ocupa en el preuniversitario. Bueno, como les dije, soy nuevo en el preuniversitario, así que ojalá les haya gustado la clase. En estos 2 minutitos que tenemos, ¿hay algún comentario, algo de retroalimentación que me quieran dar? Decir quizá, profe, pasó las cosas muy rápido, o profe, no sé, no me gusta el póster que tiene atrás. Cualquier cosa que les acomode. Gracias por el amor. Algunas cosas que quizá pueda mejorar o cambiar con el tiempo para enseñarles mejor. Suben a la clase. Yo que estudio pedagogía en inglés, voy en mi 4º año, muy contento. Este semestre se me viene con práctica y todo, pero aún así tengo la vocación de profesor con tal de estar aquí en este preuniversitario. O sea, si es que no estoy haciendo clases, me pongo a hacer clases. Así es como mi vida. Bueno, muchas gracias. Tiene un póster de Yo-Yo, sí. Yo-Yo parte 4. Y otro de Shingeki, y otro de...
Yuri on Ice. Sí, me gusta harto. Anime, videojuegos, libros, música, indie, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si es que en algún momento quieren dar alguna referencia para la clase como lo hicimos hoy día con respecto a, oh, profe, siento que Star Wars le pega harto a este tipo de narración que está hablando. Tírenla nomás, porque se va, por lo menos yo puedo entenderla y después puedo ayudar a que el resto del curso lo entienda. Tiren toda su idea a la parrilla y ahí vamos viendo qué tanto aplica el tema. La idea es que esto sea mucho más interactivo y entretenido, que no sea, oh, voy a estudiar para la PTU, voy a saber escribir el circulito negro aquí, circulito negro acá, sino que también le ayude. Por ejemplo, varios ejemplos que tiraron aquí, algunas de ustedes también, con, oh, a mí me gusta escribir y el tiempo narrativo es bien interesante, etcétera, etcétera. Bueno, sin más preámbulos, déjenme dejar de compartir. Voy a ver, esperen, no se vayan aún, déjenme ver que haya pasado la lista entera. Y Yo llegué tarde, profe. sí, eso mismo me está dando cuenta, no hay problema. Pero vi que estuviste la gran mayoría de la clase, así que obviamente te dejo en presente, no hay problema ahí. Entonces, sí, voy a igual sacarle un imprimir pantalla por si acaso. Bueno, yo hoy día en un rato más voy a descargar la grabación, voy a terminarla.